Tenemos el placer de recibir una amiga de la casa, de licenciada en nutrición, Fátima Audagna. Le vamos a dar la bienvenida. Fati, bienvenida, Fátima. ¿Cómo estás, chicos? ¿Cómo andan? Qué gusto tenerte. Bien, bueno, felices de tenerte por acá. Gracias, gracias. Bueno, para hablar de esto que tiene que ver con la alimentación y la actividad física, a veces sentimos que no tenemos energía, ¿no? Que nos quedamos sin energía en cierto momento del día y mucho más si entrenamos, ¿no? Bien, ¿qué tema? Bueno, es una realidad que cuando una persona que pasa a estar un poco más sedentaria, a hacer actividad física, lo primero que siente es la falta de energía. Claro. Lógico, porque gastamos energía y si no reponemos correctamente, ese déficit se siente. Claro. Eso es lo principal que de alguna manera demuestran las personas cuando empiezan a hacer actividad física. Sí. Pero también hay un montón de otras cosas a tener en cuenta, no solo una cuestión energética, sino también de nutrientes claves que hay que empezar a acomodar en la alimentación cuando una persona empieza a hacer actividad física. Ajá. Digo empieza, pero también puede ser una persona que viene haciendo actividad física y cambia a lo mejor la rutina o una carga de entrenamiento o horas de entrenamiento o simplemente hasta cambia el lugar del día, ¿no? A lo mejor hacía actividad de la mañana, pasa a hacer actividad de la tarde y empieza a sentir que hay algo a nivel alimentario que tiene que mejorar. Ajá, ¿sí? bien. A ver, no buscamos que la persona que haga actividad física coma totalmente distinto a una persona sedentaria, porque siempre buscamos que ambos coman bien, Claro. o vamos a recomendar buena calidad alimentaria en ambos. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que cambian a lo mejor las proporciones de alimentos, Claro. el orden, cómo ubico los alimentos de acuerdo al horario de la actividad física, y la selección de alimentos hace que tengamos que prestar más atención, porque no es lo mismo comer cierta comida antes de hacer actividad o con ciertas combinaciones o con cierta calidad, porque se siente cuando estoy haciendo actividad física que hay algo que no va. Eso justamente. La gente la mayoría de la gente que el horario pico del gimnasio es 8 de la noche, 9 de la noche. Sí. ¿Qué se hace ahí? Bueno, Se come antes, se merienda antes, la merienda está entre las 5 y las 6 de la tarde, hay un lapso grande hasta ir al gimnasio a esa hora. ¿Qué es lo que se recomienda? Mira, ahí? yo te voy a contar primero lo que observo y después lo que se recomienda. Lo Ahí que va. observo es que se rompió un poco la distribución de alimentos clásica que a veces estábamos acostumbrados a que era desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, colación, cena. ¿Sí? Hay como un cambio. Propiamente porque, bueno, hay evidencia científica que no hace falta que sean las 6 comidas principales, Claro. pero sí por lo menos cubrir con las 4 comidas principales. A veces un entrenamiento de las 8 puede coincidir que una comida previa es una merienda o puede ser una colación previa, ¿sí? No siempre. Claro. O hay personas que directamente, no te voy a decir que es correcto hacer un almuerzo previo, porque a lo mejor pasan toda la tarde sin comer, no es lo correcto, pero en la realidad se ve que hay personas que no comen nada durante la tarde. Bueno, ¿qué sería lo ideal? Ideal sería que por lo menos 2 a 3 horas previo a la actividad haya una ingesta contundente. Ejemplo, una merienda, ¿sí? Claro. Por lo menos 2 a 3 horas antes. Vamos a cambiar el horario de la actividad física, vamos a imaginarnos que es a las 4. Bueno, También. entonces vamos a buscar que la comida El almuerzo. contundente sea el almuerzo, ¿sí? Después podemos discutir si media hora antes, si una hora antes, de acuerdo a cuánta demanda ese ejercicio energético va a tener Claro. y si es necesario comer 30 minutos o una hora antes. ¿Bien? Bueno, vamos con el ejemplo que me mencionaste vos, de la noche. Sí. Bueno, entonces si vamos a hacer una merienda, por lo menos es importante respetar el tiempo de digestión, coma lo que coma. Punto número 1, porque yo puedo comer sumamente saludable, seleccionar bien los alimentos y si no respete esas 2 horas previas, seguramente me va a caer mal, que es el malestar digestivo que a veces Sí, durante la actividad. durante la actividad Sí, física. y no tenés fuerza para hacer la actividad tampoco porque tenés todo tu organismo concentrado en hacer la digestión. Entonces puede ser porque a lo mejor seleccionen más los alimentos, un ejemplo sería mejor comer alimentos con alto contenido en grasa y entonces no tuvo el tiempo para hacer la digestión el organismo. Pero a veces sucede que la alimentación previa no es mala calidad y también ocurre ese malestar digestivo y es porque no se respeta el tiempo. Claro. Claro. El Fundamental. tiempo, ¿cuál es el tiempo ideal? Lo ideal es que por lo menos, si es una comida liviana, la última comida que voy a hacer es 1 hora y media. Pero si es una comida ya más contundente... Una comida liviana, ¿qué sería, por ejemplo? Una comida liviana es Hablemos que... de la merienda, que sería lo previo, por ejemplo, al horario Bien. de las 8. Sí. ¿No? Ponele. Bueno, ahí hay que esperar Sí. 3 horas. Ahí hay que esperar. O sea, la merienda sería una comida ya contundente. Ajá. ¿Sí? Una merienda en donde yo contundente te hago referencia Con a que proteínas, combino, sí, claro, grupos de nutrientes, a que mezclo proteínas, mezclo hidratos, puedo mezclar fruta, pongo un fruto seco, una grasa, una palta, bueno,
combino y cuando hay mucha mezcla necesito ese tiempo. 2 horas. Por lo menos 2 horas. Ahora, si vas a hacer una comida liviana porque durante la tarde no tuviste tiempo de hacer esa combinación y a lo mejor quedaste solamente en una barra de cereal con una fruta, puede pasar, ¿sí?, 1 hora y media para llevar a cabo una actividad física. Bien. Algunos requisitos para detectar los grupos de alimentos es que no sea tan fibroso, que no tenga tanta fibra, o sea que las frutas, las verduras las puedo seleccionar. Sí. Hay algunas más fibrosas que otras, Sí. como por ejemplo una manzana que demora mucho más en digerirse. A algunos la banana le asienta más pesado, entonces puede ser más lenta en digestión, mientras que los cítricos se pueden digerir mucho más rápido. La pera, el durazno, no estamos en época de durazno, pero bueno, se digiere mucho más rápido. Y ahí tenemos un pump de azúcar, ¿o no? Previo a hacer la actividad física. Alimentos ricos en hidrato de carbono. Bien. ¿Qué más? Bueno, te preguntaba, la gente que entrena Sí. tempranísimo, 7 de la mañana, Sí. ¿qué hace esa gente? ¿Se Bueno. levanta y pasa al gimnasio, desayuna Que previo? aproveche el ayuno, yo te diría. Está discutido eso ahora. Sí, Antes, porque 10 también- años atrás te hubiera dicho desayunar sí o sí. Claro. Claro, y ahora es otro paradigma, Y ¿no? ahora sí, hay que evaluar mucho. Yo te digo qué puntos hay que evaluar, porque no todo el mundo puede hacer actividad física en ayuno. En ayuno, claro. ¿Sí? Por una cuestión metabólica y de adaptación y de flexibilidad metabólica que tiene cada persona. Hay personas que realmente la pasan muy mal haciendo actividad física sin comer algo antes. Entonces, primero, hay que evaluar la cena previa, ¿sí? La cena previa tiene que por lo menos contar con hidratos de carbono de calidad. Ejemplo, un arroz, una legumbre, algún alimento almidonado como por ejemplo una papa, una batata, un choclo, ¿sí? Son alimentos con alto contenido en hidrato de carbono y se sugiere que a lo mejor si voy a hacer una actividad intensa a la mañana, ese alimento esté por la noche, previo. Claro, Con que eso quede como reserva. va a ser una reserva de hidratos de carbono, de glucógeno muscular. Yo voy a ir a hacer actividad con energía. Por lo menos mi músculo va a tener energía. Claro. Ahora, obviamente, que hay que evaluar cuánto tiempo va a durar esa actividad, porque es limitada esa energía, ¿sí? Claro. Entonces, si va a ser un entrenamiento de 2 o 3 horas, y voy a tener que evaluar otras cuestiones más. Pero nos quedamos una actividad por lo menos más Sí, de algo una más hora. rutinario, más normal es una hora. Una Estamos hora. hablando, la utilización y la generación de energía a partir de los alimentos que elegimos. Pero ¿qué pasa cuando empezamos la actividad física y es al revés? Sentimos que estamos justificados, ¿no?, con la ingesta de cierta cantidad de alimentos porque estamos entrenando. Y hay como... Esas un trampas psicológicas. Hay como un sobrante de energía. Y Bien. Ese hashtag me lo merezco. Claro. Bueno, también puede ser tan erróneo como no cubrir Claro. con lo que necesitamos para la actividad física, ¿no? Sí, porque a veces asociamos a hacer actividad física, gastamos energía y significa Como que comer tengo más. margen, Claro, ¿no? como más, porque Sí. como necesito energía, como más. Sí. Y ahí es un concepto erróneo. No necesariamente tenemos que comer más, simplemente hay que seleccionar Saber correctamente. qué comer. Saber qué comer, ¿sí? Hay una frase a mí me hace mucho sentido, es, nosotros hacemos actividad física para comer, Ajá. ¿sí? O comemos pensando en el bienestar luego de hacer actividad física. Entonces, hay un concepto en donde, depende de dónde nos paramos, tiene mucho sentido, ¿no? Que es esto que vos me decís, hago actividad para después comer, Claro. ¿sí? Porque siento que tengo... Que tengo vía margen, libre, tengo Va a haber la margen culpa ahí. para poder, claro, Como y ir a en realidad no confesarse. es tan así, Claro. salvo que el entrenamiento tenga, o la actividad física tenga una alta demanda de energía Claro. y justifique. Y que ¿sí? realmente Que justifique. sí. Voy a volver a lo Volvamos. que habló Lalo. ¿Qué hacemos cuando entrenamos a las 7 de la mañana? Entonces, Sí, sí. hacemos un lindo aporte, o tenemos en cuenta el aporte de hidratos De de la cena. carbono. Y a la mañana hay cuerpos que realmente sí necesitan consumir algo previo y vamos a buscar alimentos de fácil digestión, como por ejemplo algunos cereales, podemos usar algunas frutas de fácil digestión, podemos usar algunas pasas de uva, unas frutas desecadas, ¿sí? Energía muy rápida. Y hay personas que no necesitan y hay que respetar eso también, siempre y cuando la demanda energética se pueda cubrir con la comida previa, como dije, la cena, por ejemplo. Hay algo que no se negocia es la hidratación. Claro. A ese punto quería llegar. Porque me porque levanto y a me voy, veces- estoy con Sí, por lo menos casi 8 horas sin consumir o sin realizar ninguna ingesta de líquido. claro. A eso quería llegar, porque muchas veces tengo la sensación de que confundimos la sed con hambre. ¿Puede ser real esto? Eso sí puede ser real, porque es una necesidad, es un pedido que hace el cuerpo de alguna ingesta y si no lo logro distinguir y autoevaluarme si realmente consumí líquido o no consumí líquido,
puede generar a que caigamos en el consumo de alimentos creyendo que nos hace falta algo. Claro. ¿Sí? La hidratación, ahí sí es una necesidad y hay un aumento de necesidades hídricas. Si yo hago actividad física, necesito un aporte extra de hidratación, que la puedo compensar en el día, pero también tengo que evaluarla, un entrenamiento a la mañana o un entrenamiento a las 8 de la noche, un consumo de líquido previo. ¿Sí? Me levanto, me puedo tomar 2 vasos de agua e ir a entrenar. Claro. Una ingesta intraejercicio, si el cuerpo me lo pide, con pequeños sorbos de agua, y una hidratación posterior a esa actividad física. Bien. Y después ya enfocarme en lo que es la alimentación. Hay que tener un poco de cuidado con las bebidas isotónicas, las bebidas deportivas, Sí. que solamente se recomiendan en actividades que realmente generen un gran poder de deshidratación y que normalmente es a partir de la 1h30. Muy Sí, bien. Claro, no es o necesario. si no, en condiciones climáticas más extremas. O en condiciones climáticas, o tal vez una ingesta muy, muy deficiente y puede ser como un comodín a solucionar algún Bien. aspecto nutricional. Pero en un entrenamiento de 1 hora, con una hidratación Sí. a base 100% agua, es suficiente. Supervisar Muy bien, esas perfecto. cuestiones. ¿Cuáles ¿no? serían, algo sabemos, pero igual siempre es válido Para recordar. recordarlo, ¿no? Los alimentos que nos generan energía y cuáles son los alimentos que nos roban energía? Bien. Alimentos que generan energía, siempre mencionamos que son los hidratos de carbono y las grasas también. ¿Sí? A Son corto alimentos- plazo. A corto plazo, hidratos de carbono. Sí. Bien. Pero bueno, ahí tenemos una cuestión, que los hidratos de carbono, decir hidrato de carbono es muy amplio. ¿Sí? Claro. Entra la pizza, como Sí. entra una media luna, como Sí. entra un arroz. Claro. Entonces, esa cuestión de que me roba energía o me da energía tiene que ver con el grado de procesado que tiene ese alimento. Ajá, ¿tá? Entonces, se buscan almidones que sean de hidratos de carbono complejos, que no estén manipulados Puros. por la industria, que si pueden tener un poco de aporte de fibra, mejor. Mejor el arroz integral. Como un arroz integral, como una pasta integral, como te mencioné, alguna legumbre, ¿sí? Como vegetales almidonados como la papa, la batata, el choclo, ¿sí? Son alimentos de energía, de hidratos de carbono de calidad. Ahora bien, como te dije, tenemos otros alimentos con fuentes de hidratos de carbono que están a base de harinas refinadas, que en su composición tiene agregado de grasa, ¿sí? Y eso al cuerpo, no sé si el concepto es que le quita energía, pero sí demora mucho tiempo en esa procesarlo, digestión. claro. ¿tá? Claro. Entonces necesita más tiempo, le roba energía en esa digestión. Y uno lo siente, obviamente, cuando tiene que hacer actividad física. Muy bien, bueno, perfecto. Genial. Armemos por último un día ideal, si se puede armar como a grandes rasgos, ¿no? Por supuesto que Obviamente tiene sus que esto particularidades genera, ¿no? cada uno, ¿no? Yo siempre digo, Sí. si la distribución de comida no se adapta al gusto de la persona Sí. y a Al su estilo de vida vida, diaria, claro. yo te puedo decir la mejor distribución y para esa persona se va a sentir como incapaz de poder Claro. hacerlo y lo vamos a frustrar. Sí. Pero a grandes rasgos, por lo menos cubrir, por lo menos con las 5 porciones Sí. de frutas y vegetales, en donde, bueno, los vegetales siempre tendemos a ubicarlos en el almuerzo Sí, y en la cena, sí, pero sí, ¿quién dice por qué no ubicarlos a la tarde? ¿Por qué no Claro. podemos hacernos a lo mejor unas brusquetas con tomate, con Sí, sí, sí. zanahoria? Bueno, entonces es una cuestión cultural que acomodamos los nutrientes o los alimentos de esa forma. Hacer un desayuno, el desayuno no necesariamente tiene que llevarse a cabo bien temprano, puede hacerse un poco más tarde. Depende del objetivo de cada persona, será de una cierta composición. Claro. ¿sí? El ideal, el desayuno tradicional, en donde tiene hidratos de carbono, proteínas y puede tener grasas, sería como por ejemplo un yogur con cereales, con frutas, un yogur con frutos secos, ¿sí? Sí. Bueno, en realidad, pero bueno, hay personas que tienen diferentes objetivos y que a lo mejor no tienen que tener grasa en su desayuno o que no tienen que tener tanta concentración de hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que adaptarlo. Bien. Siempre esa triada de nutrientes, de hidrato de carbono, proteínas y grasas, siempre buscamos, y de fibra, buscamos que estén presentes en todas las comidas. Entonces, el almuerzo, lo ideal es que tenga vegetales, la cena también, y que tenga su aporte de proteínas y de hidratos de carbono. Muy bien. Sin duda que va a haber una selección de nutrientes, como dije, de acuerdo al objetivo.
Ya, los gustos también. Y a los gustos. Un poco el gusto también. Sí, según también la composición Claro. corporal que la persona quiera lograr. Seguro. No es lo Exacto. mismo el que quiere subir músculo o masa muscular que el que quiere bajar grasa. Cambian las proporciones, pero no los alimentos en sí, que ese es Muy el mensaje bien. que quiero dejar. Perfecto. Bueno, una Perfecto, genia, bueno. Fati. Seguiremos Me encantó, charlando por sí. horas, ¿eh? Sí, es genial. Podemos charlar un montón. Sí. Bueno, más que Bueno. charlar hay que pasar a la práctica. Exacto, sí. Hay que empezar De la teoría a la implementar. práctica. Así es. Gracias, Fati. Gracias, Gracias, por chicos. llegarte hasta acá. Bueno, por Gracias. tu tiempo, siempre un gusto encontrarte. Gracias. Todo Que lo anden muy mejor. bien.